Contó la propia muchacha, a 30 años después, todo transcurrió así. Eran las 12 del mediodía y su madre, como hacía casi a diario, se disponía a preparar el almuerzo para su marido, que solía venir de las huertas a esas horas después de una jornada de ardua labor campesina. La mujer llamó a su pequeña hija, que jugaba en la calle con unas amigas, indicándole que fuera al barranco de Badajoz a traer unas peras para que sirvieran a su padre de postre después del almuerzo que le había preparado. La niña rogó a algunas amigas que la acompañaran al barranco, pero todas se negaron a ir con ella. Ella, sin miedo alguno, se encaminó sola hacia los perales que su familia poseía en la ladera. Después de unos 15 minutos llegó al peral. Se dispuso a coger unas docenas de peras, las más cercanas a su altura, por lo tanto, las más bajas del árbol. Cuando había recogido unas pocas de ellas, se vio inmersa por una especie de sopor. Una dulce somnolencia se apoderó de ella, hasta el punto que no pudo seguir con su labor de recolección y tuvo que recostarse en el tronco del peral, a la sombra del implacable sol, que en ese momento lo derretía todo. En su mente veía como una especie de nebulosa blanquecina la envolvía. Todo el barranco se vio envuelto en una fresca niebla. Ya no sudaba ni tenía sueño. Se sentía de nuevo activa, ágil, como en otro lugar, lejano, pero familiar y cercano a la vez. Pero, sobre todo, ya no tenía miedo. El pavor que sentía en su interior, que ella disimuló ante sus amigas, ahora se había desaparecido del todo. Al ponerse de nuevo en pie, se dispuso a continuar su mandato, palabra canaria que significa recado. Se acordó de la orden de su madre, de que se diera sobre todo prisa, así que continuó recogiendo las frutas. En su mente solo retumbaba la consigna de que no se demorase, dado que su padre estaba al caer para almorzar, pero quedó petrificada ante la figura de una persona alta, toda vestida de blanco, que con gestos de su mano derecha le pedía que le siguiera. La pequeña Guimariara no sintió miedo y, totalmente confiada y con una sonrisa, alargó su mano para aferrarse al del recién llegado, el cual tomó una vereda que conducían hacia el fondo del barranco de Badajoz, concretamente hacia una gran cueva que ya se divisaba en una de las laderas del mismo y que antiguamente sirvió a los guanches como vivienda, y goro, palabra canaria de origen guancha que significa corral para sus ganados. Al entrar en la cueva, ella seguía a aquel ser con toda la seguridad y confianza, como si de un auténtico ángel de la guarda se tratara. Se adelantaba cada vez más hacia el interior, el cual parecía no tener nunca fin. De repente, al pasar por un estrecho pasadizo entre dos piedras volcánicas, se abrió ante ella un valle, todo lleno de frutales y árboles de casi todas las especies que habían antiguamente en Tenerife. Ella miró girando su cuerpo, totalmente, como si de una bailarina de ballet se tratara. Quedó atónita al comprobar cómo habían más figuras vestidas todas de blanco con el mismo atuendo que el de su guía. Suspiró de felicidad y una sensación de paz y tranquilidad la invadió. Todos y todos se comportaban como si de un cuadro se tratara. La temperatura, el verdor y hasta la suave brisa hacían que ella se sintiera como Eva en el paraíso. Apenas habían pasado unos minutos terrestres, sensación propia que contó al posteriori, cuando su guía la invitó a seguirle otra vez. De su mano desandaron el camino, salieron de la gran cueva, recorrieron de nuevo la vereda y la figura, con una sonrisa, la dejó de vuelta al pie del peral. Ella despertó con una sensación de placidez y recordó las peras, y el tiempo transcurrido cogió unas cuantas más y se encaminó de nuevo hacia su casa. Pero de nuevo, el calor veraniego la hacía resoplar y sudar, pero se dio cuenta que hacía mucho más calor que hacía media hora. Era totalmente imposible que la temperatura subiera tanto en media hora. Quedó sorprendida
cuando divisó una nueva carretera que serpenteaba por ella y unos camiones y coches que parecían más del futuro que de aquella época de 1910. También miró hacia el mar. Unos barcos que no tenían velas navegaban cerca de la costa, movidos por una mano invisible. También le pareció ver cómo el pueblo de Guimar había crecido. Ahora habían muchas más casas nuevas y parecían algunas más altas que hacía media hora. Cuando cruzó una esquina para disponerse a subir la empinada cuesta, que era el camino que le conducía a su casa, se cruzó con una mujer de unos 40 años que quedó petrificada, mirándola, al tiempo que se echó a correr aterrada hacia la puerta de la primera casa que encontró. «Abran la puerta, salgan deprisa, ha vuelto la niña de las peras, ha vuelto 30 años después, y está con la misma ropa y la misma edad», gritó su amiga de la infancia, aquella niña amiga suya que ahora parecía tener unos 40 años. No daba crédito de la reaparición de la niña de las peras. Esos 30 minutos que la niña estuvo con estos seres fueron el equivalente en el tiempo real terrestre a 30 años.